estuvimos enseñando que cuando Dios nos confronta, no es para destruirnos, es para corregir nuestro camino y para hacernos ver que hay muchas cosas que cambiar. Estamos en vivo, somos el templo cristiano de las asambleas de Dios. Cuando quiera visitarnos, las puertas están abiertas y con gusto le vamos a atender. Aquella familia Tecat que está fuera del país, Dios les bendiga poderosamente. No se mueva, que Dios tiene una palabra para usted. El tema que hoy queremos compartir, se nos ayudan con la pantalla aquí. Todos necesitamos un Natán. Basado, hermanos, en la parte de la confrontación. Decirles que todos necesitamos un Natán. Oh, cómo quisiéramos, hermanos, que Dios levantara hombres como Natán, que no escribieron un libro, que no están registrados dentro de los profetas mayores o profetas menores, pero está registrado como el hombre sabio, lleno de gracia y lleno de autoridad, que tenía el valor de poder decirle a su amigo, al rey, cuán equivocado estaba. Normalmente nosotros somos amigos de quien nos aplaude las cosas que hacemos, pero somos enemigos de los que nos corrigen cuando nos hemos equivocado. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Segunda de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 7. Leemos esta mañana. Hemos orado por los que están enfermitos. Ya van a estar sanos en el nombre del Señor. Dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Le tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel, yo te liberé de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Versículo 9. Pero ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, habiendo hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él tomaste con la espada de los hijos de Amón. Señor, háblanos esta mañana, que esta palabra reflexiva pueda traer algo a nosotros. Te rogamos hoy, esta mañana, que en estos minutos que nos disponemos, anulo, Señor, mi mente y te pido la dirección del Espíritu. Anulo, Señor, mi ego, y te pido que la gloria te la lleves tú de todo lo que tú vas a hablar hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que Dios no dejará pasar por alto, es nuestro pecado. David era muy amado, muy privilegiado, muy querido.
David era un hombre que, bueno, de hecho el nombre mismo de él significa amado por Dios. David era un tipazo, hermano, que tenía privilegio maravilloso, donde la Biblia lo describe que a temprana edad fue ungido y que mataba gigantes y que donde salía tenía victoria. Pero un día le falló a Dios. Un día él se equivocó de camino. Y alguien puede decir, no, pero si lo amaba tanto, el hombre de los privilegios, tal vez Dios lo iba a pasar por alto. Pero un día Dios tuvo que enfrentarlo a través de un amigo y hacerlo ver que iba a pagar cada centavo de esas consecuencias. Ahora tenía que pagar la factura de lo que él había hecho. Hermanos que estamos aquí, sabemos que tenemos un abogado cuando fallamos. Sabemos a dónde correr cuando hemos pecado delante de Dios. Un Dios de amor que nos perdona. Pero también ese Dios de amor, usted lo sabe. Si hay algo que no nos va a librar, son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Perdóneme, pero Dios no vino a poner la cara por algo que yo hice mal. Y ahora Dios tenía que enseñarle a David que el pecado que él había hecho era desagradable delante de los ojos de Dios. Lo peor de todo es que cuando David peca, hermano, ya no escuchaba su convicción. Un salmo dice que David ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Es decir, que cuando él peca, como que se vuelve, hermano, cerrado, terco, necio, y no había lugar. Por más que llegaba una forma de tocarle el corazón. De hecho, yo he enseñado que David pasó 9 meses prácticamente, hermano, y los 9 meses David no hizo nada, no sabía que se había desconectado de la fuente que Dios le había fallado a Dios. Y ahora Dios tiene que usar a un profeta, a un amigo. Si la convicción, si su propia conciencia, si la voz del Espíritu Santo, si ni la palabra calaba, Dios dijo, tengo una forma de cómo hacer que David vuelva a los caminos. Y es confrontándolo por lo que ha hecho. Y viene y usa a un hombre que casi no se menciona en la Biblia, y es el profeta Natán. El profeta Natán llega y le dice, ¿sabías que un hombre rico tenía muchas ovejas, muchas ganadas, muchas vacas, muchas ovejas? Pero vino un caminante a él. Y sabes que había un hombre pobre. Ese pobre tenía una sola corderita. Y esta corderita, oiga la historia que le narra. Esta corderita la había cuidado tanto que era parte de la familia. Esta corderita dormía con los niños. Y yo comencé a investigar si eso era una alegórica o una forma alegórica hebrea o poesía hebrea, y dice que no. Lo que sucedía es que en ese entonces las personas, en vez de tener gatos y perros, los cuales cuidaba, dice que la gente, hermano, lo hacía hasta una corderita, podía ser la mascota de la casa. O sea que lo que le estaba narrando Natán a David era de un hombre que tenía una sola corderita, y que la corderita era parte de una familia, que la corderita era la mascota del hogar. Y cuando yo no tengo mascotas, hermano, pero aquellos que tienen mascotas saben lo difícil que es cuando se desprenden de una mascota. Yo he visto gente llorando como que llora por un ser querido. Bueno, algunos hasta le hacen un entierro casi parecido al de una persona. Ahora, no lo juzgo, no vengo a hablar de eso. Al final, pues usted sabe cuánto se ama a una mascota. Yo nunca he tenido una. Pero imagínense que un hombre tenía mucho ganado, le dice David. Un hombre tenía todo desde agarrar, era rico. Pero cuando viene le va a quitar la corderita, la que era la mascota de la familia, la va a agarrar y la mata. La hace pedazos y se la da al caminante. David, cuando oye eso, hermano, pasado un tiempo en el que él había fallado, David ahora no hallaba cómo reaccionar. Pero ahora viene y le dice el profeta Natán, mira, este hombre del que te estoy hablando,
Ese hombre eres tú, David. Perdóneme, pero a David no le había caído el 5 con todo lo que le estaban hablando. David había pecado y sentía que era el privilegiado de Dios, pero ahora un hombre, un Natán, alguien que le dice la verdad, alguien que estaba dispuesto a que le volara la cabeza, porque era el rey que le estaba narrando la historia, le dice: David, ese hombre que le quitó la corderita, aquel hombre que tenía todo, que aquel hombre que no tenía nada, ese hombre rico que tenía todo, eres tú, David. Y le dice, y le tiene que describir el pecado en 3 características. Le dice: tu pecado abarca robo, tu pecado abarca adulterio, tu pecado abarca un asesinato. Porque tú podías tomar la mujer que querías, no, pero le robaste la mujer a Urías. No solo esto, lo mandaste a matar. Aparte de eso, David era la mujer de Urías, es decir, robaste, adulteraste y asesinaste. Para que un profeta viniera y le dijera al rey que había robado, que había adulterado y que había asesinado, ese hombre se merece un premio grande. Porque nosotros valoramos a quien nos trata bien, pero no valoramos a aquellos que un día nos hicieron ver nuestros errores. Aquellos que un día nos hicieron volver al camino, aquellos que nos dijeron: papá, hay que corregir esto. Muy pocas veces, es más, perdóneme lo que le voy a decir ahora, pero de repente cuando hay migración de creyentes a otra congregación, casi siempre es porque le corrigieron algo. Qué silencio. Casi siempre. Y gloria a Dios, si el pastor se equivocó, el ministro se equivocó, y que Dios se las arregle. Pero cuando la oveja se ha equivocado, deberíamos decir a David, como dijo David: Natán, Dios bendiga tu vida, he pecado contra el Señor. Porque hice esas 3 cosas, pero viene el profeta y le dice que Dios tenía un reclamo por no haber valorado lo que le había dado, y le menciona 4 cosas. Y le dice: David, ¿acaso, le dice, yo no te ungí? Le está hablando el profeta en boca de Dios y le dice: no tuviste en valor que yo te había ungido. Yo te hice rey, le dice el Señor. Yo te libré de la mano de tus enemigos. Y no solo esto, yo te di todo lo que era de tu enemigo. 4 cosas le saca en cara el profeta que él no había valorado. Antes de fallarle a Dios, recuerde que usted tiene la unción del Espíritu Santo. Antes de fallarle a Dios, recuerde que Dios lo ha puesto en el líder. Tal vez no es rey, hablando terrenalmente, pero Dios lo ha puesto en un lugar de privilegios. Antes de fallarle a Dios, recordemos y valoremos que si hay alguien que nos ha librado, ha sido la mano del Señor. Hermano, quizás ha venido muerte, amenaza de enfermedad, pero Dios nos ha librado y Dios nos ha ungido. Dios nos ha puesto en el lugar, y sobre todo lo que el enemigo planeó se ha quebrado para la gloria de Dios, porque su mano nos ha sostenido y hay que valorarlo. Ahora, cuando a David le narran esto, David tiene reacciones que no sabía que se trataba de él. Y por ejemplo, dice la Biblia que David se encendió en furor contra aquel hombre. Se enciende tanto, David mostró un descontento, porque dice: ese hombre no tuvo conciencia. Y el profeta Natán, viéndolo a los ojos, y le dice: ay, papá, habla lo que quieras. Es que ese hombre, dijo David, no tuvo conciencia, y se enciende en ira. 2, dice la Biblia que David dijo: este hombre es digno de muerte. Oigan, cuando emocionalmente estamos mal, hay que cuidar lo que nosotros hablamos. Porque cuando emocionalmente estamos mal, podemos hablar lo que un día va a ser nuestra propia soga. ¿Sabe que David ahora estaba en un mal momento? Se enciende en ira y dice: ese hombre no tuvo conciencia. Ahora David dice: ese hombre se merece la muerte. Y le pregunto: ¿quién era ese hombre? Era David. 3, dice que David hizo juramento:
vive Jehová, Natán le dijo, que esto no se va a quedar así. Dios estaba oyendo lo que él estaba hablando. Ese hombre es digno de muerte, ese hombre se merece la muerte, vive Jehová que lo vamos a vengar. Ay, hermano, lo que él estaba hablando era exactamente lo que él iba a vivir ahora en carne propia. Y luego dice, este hombre debe de pagar 4 veces la cordera. La Biblia dice, hermano, que David sabía la Biblia, porque en Éxodo 22:1 dice, cuando algún hombre hurtare un buey, una oveja, o degollare o vendiere, por el buey va a pagar 5 veces, por la oveja va a pagar 4 veces. O sea que David no pecó porque no sabía la Biblia. Porque cuando sabe que la cordera ha sido quitada, dice, hombre, tiene que pagar 4 veces más. ¿Sabe cuántas veces pagó el pecado David? 4 veces más. Así es de que antes de juiciarse, primero hay que analizar lo que va. Ahora, hermano, viene David y dice, ese hombre no tuvo misericordia. Cuando él termina de hablar, es cuando el profeta lo enfrenta y le dice, David, eso que estás haciendo, te tengo que decir que ese hombre eres tú. Cuando David ve eso y mira a un Natán, un hombre, que le dice, que le sacude lo que está haciendo, David cayó desplomado. Y le dice, Natán, solo contra el Señor he pecado. Y aquí viene lo que hoy quiero enseñar en estos minutos. ¿Qué hacer cuando somos, hermano, confrontados por Dios? ¿Qué hacer cuando Dios usa un Natán? Y vuelvo. Yo sé que hay Natanes todavía, hermano, en la obra del Señor. Y cuando hay alguien que lo haga volver al camino, bendígalo, porque ese hombre lo está haciendo volver a la presencia de Dios. Cuando Dios usa a una mujer y le diga, mire, yo agradezco por aquella persona que me advierten a veces de peligros que han de venir. Esas son mujeres de Dios, son hombres de Dios que hay que aplaudirles por lo que hacen. No lo agarre de enemigo, porque estos Natanes son necesarios hoy. ¿Qué hizo David cuando es confrontado por Dios a través de Natán? Número 1, David hizo algo que todos debemos de hacer, un cambio de actitud, de negativo a positivo, de menos a más, un cambio de actitud. David había fallado, David había dormido con la mujer de su propio escudero, no le funcionó, le embarazó, luego lo mandó a dormir, y aquel hombre fiel allí dormía a las puertas del palacio. Al ver David que no le funcionaba, agarró y le dijo a uno de sus valientes, llévalo allá y déjalo solo en la batalla para que lo maten, y a veces muera él. Todo se acabó, me lavo las manos, voy a agarrar a la mujer y vamos a ser padres y voy a tener niños. Y todo eso David dijo, pues estoy perfectamente bien. Pero después que llegó el profeta y le hace ver lo malo que está haciendo, dice la Biblia en el versículo 20, que entonces David se levantó de tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Óigame por favor, la confrontación es necesaria. ¿Por qué la confrontación es necesaria? Porque cuando viene la confrontación a David, dice que David sabe para dónde corrió, para el templo. Cuando David sabe que ha roto una relación con Dios, él corre al templo y le dice al profeta, ese niño se va a morir. Haga lo que hagas, papá, se va a morir. David corre al templo en ayuno y oración. Pero dice la Biblia que el profeta le dijo, ese niño se va a morir. 7 días después de la profecía, el niño lo estaban enterrando. Y David, hermano, se sentía devastado y ahora hace algo. Se va al templo, hermano. Y dice la Biblia que cuando entró al templo, a la casa de Dios, se puso a adorar a Dios. Yo no sé cuál es la actitud que usted y yo hubiéramos tomado. Saber que Dios levanta un Natán para decirnos, está mal lo que estás haciendo. David no la agarra con Natán, no la agarra con el profeta, sino que se va al templo, dice la Biblia,
y se va a adorar. Se quita aquellas vestimentas, hermanos, que representaban de alguna manera lo malo, lo negativo que había hecho. Dice que se lavó, se ungió y se fue a adorar a Dios. Cuando Dios nos confronta, lo que está esperando no es que nos vayamos allá afuera. Cuando Dios nos confronta es para que nosotros volvamos a su presencia, para que volvamos a su brazo, para que cambiemos de actitud, no para andar en una actitud derrotista, negativa, sino para levantar y decirle: Señor, me voy a levantar en el nombre de Jesús. Tu presencia no la pierdo, la voy a amar más, Señor. La actitud que debemos de tomar cuando hemos fallado a Dios es correr a pedirle perdón. Esto es de gente valientes. Hace unos días se encontraba una persona y yo le decía: volver al Señor es de gente valiente. Lo que hizo el hijo pródigo, perdóneme, pero eso es una actitud de valientes. Voy a ir y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra la tierra, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como un jornalero, pero recíbeme, papá, he pecado. ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí somos imperfectos? Levánteme la mano los que son imperfectos. Ahora levánteme la mano los que son perfectos para canalizarlos. Todos fallamos. Óigame, todos necesitamos un Natán. Diga conmigo, todos necesitamos un Natán. Ahora no se enoje cuando alguien le diga: lo que está haciendo está fuera de orden. Ahora no se enoja cuando alguien le esté diciendo: haga las cosas bien, no se equivoque. Ahora no se enoje. Yo he perdido amigos. Perdone que abra mi corazón. Y tienen que tener cuidado los que estudian teología. Mis compañeros tenían más talento que mí, pero ya en un grado alto los expulsaron porque se echaban. Y me dijeron: vos sos mi amigo y no me vas a quemar. Y yo, cuando fui y era uno de los capellanes que habían puesto en el grado, le dije: sí, él y él y él vinieron anoche. Vos no sos mi amigo, me dijeron. Y me dejaron de hablar un tiempo. Pero ¿sabe qué? Los natanes no son, hermano, como dicen por ahí, el que habla mucho. El bocón. ¿Cómo le dicen? El sapo, el chambroso, el comunicativo. Muchas veces ese Natán lo ama tanto que lo único que quiere es que cambie de actitud y corra al templo a decirle: Señor, te he fallado. Y hay un Dios de amor que nos restaura. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios que nos levanta. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando berrinche? Aquí tengo unos líderes que cuando los corrijo se alejan de mí porque no quieren un Natán. Aquí hay familias que la agarran contra el pastor cuando tiene que corregir, y yo los conozco. Yo le digo: le bendiga, ¿cómo está? Bien, me dicen. Pero el Natán lo único que quiere es que usted, si lo confronta, es para que cambie de actitud. Qué bonito. Y yo se lo digo a la gente que conozco: mire, no hay cosa más bonita que cuando alguien se ha equivocado, diga: es verdad, me equivoqué. Hermano, eso lo quiebra y lo restaura más rápido. ¿Sí o no? Hay gente que ha mandado mensajes indebidos y cuando le mire este mensaje que mandó, no, mire, teléfono está mal el táctil, él solo se manda. Somos expertos. Cuando nos dicen: mire, eso está mal, eso es lo que está haciendo, nos molesta. Cuando Natán, yo veo que hace que David cambie de actitud, se cambió la ropa, se ungió la cabeza después de 7 días de estar llorando. Digo: ya no voy a seguir igual, voy a cambiar de actitud. ¿Cuál es la actitud que tomamos
Cuando venimos al templo de Dios, a la casa de Dios, David sabía que le había fallado horriblemente. Y normalmente cuando uno está mal, no quiere, espiritualmente hablando, normalmente uno pierde el gozo de la salvación, que es lo que David había perdido. Y cuando uno es confrontado de esa manera, normalmente tiende a sentirse mal. Todo el mundo lo sabe, todo esto. Y es más, Natán le dijo: David, lo que tú hiciste en oculto y lo guardaste bien, bien así bonito, todo el pueblo de Israel lo va a saber a la luz del sol. Todo el mundo se va a dar cuenta. De eso no te voy a salvar, David, porque tienes que saber que cuando le fallas al Dios omnipotente, te restaura, te perdona, pero te va a pasar la factura de tus errores. Y ahora David se da cuenta que le había matado la mascota, teniendo tanto. David se sentía mal. Pero hay gente que dice: ay, yo he fallado, pastor, yo he fallado. Pero solo se queda en el lloro, no tiene una actitud de alabanza, de adoración a Dios y decirle: me voy a levantar de esto en el nombre del Señor. Qué bonito de esa gente, hermano. Y yo a través de los años he trabajado con gente que me ha tocado que levantarlos cuando han fallado. Pero qué bonito es verlos después sirviendo y diciendo con gozo: aprendí la lección, porque hubo un Natán que le dijo. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted va a una iglesia donde solo le predican del amor y no le hacen ver sus errores, salga de esa iglesia. Porque la iglesia también, la palabra tiene que confrontarnos y hacernos ver dónde estamos mal. ¿Sabe cómo le decía Pablo a la iglesia? ¿Cómo quiere que vaya? ¿Con dulzura o con una vara? Pero de todas maneras lo voy a hacer que vuelvan al camino del Señor. ¿O quieren hacha? No lo digo yo, lo decía el apóstol. ¿Por qué? Porque un Natán es necesario que nos confronte. ¿Para qué, hermanos? Para que cambiemos de actitud negativa a positiva. Ya no le voy a hablar, hubiera dicho David. Y este bocón de profeta, mate. Así como hizo un rey con Jeremías. Dijo: este me está hablando pecado y solo pecado. Y nunca me ha hablado prosperidad. Agárrenlo, métanlo en la cárcel y me lo tienen con pan de angustia. Y lo puso frente al palacio. Enfrente del palacio mandó a hacer una cárcel para que Jeremías estuviera muriéndose ahí. Y desde el patio de la casa a la cárcel, hermano, Jeremías levantaba la voz y le decía al rey: estás mal, estás mal. Y le dijo: mejor quítenlo, vayan a meterlo a un pozo, porque no aguanto la voz de ese profeta. Que de Juan el Bautista, que por decirle a Herodes: la esposa que tienes no es lícito. Y Herodías, dice la Biblia, lo odiaba. Y le cortaron la cabeza porque decía la verdad, porque aquella gente, aquella familia no quiso arrepentirse. Pero David, dice la Biblia, que cambió de actitud, entró a la casa del Señor y empezó a adorarlo. Si hay algo que Dios ama, son los corazones contritos y humillados. Y repito, yo no le estoy hablando a alguien en particular. Yo me estoy predicando también a sí mismo, porque estoy en este planeta Tierra y le estoy hablando. Es que la mejor actitud que debemos de tener cuando le hemos fallado a Dios es una actitud positiva. No agarrarla contra el profeta, no agarrarla contra la Biblia, no agarrarla contra quien enseña, no agarrarla, no, sino agarrarla con nosotros mismos y decir: voy a ir a la casa del Señor, voy a ir a pedirle perdón, voy a ir a adorarle y Dios le va a restaurar. ¿Sabe qué le dijo el profeta? Dios también te ha redimido desde el pecado, le dijo. Porque conocía que David iba a correr. ¿Sabe qué hizo Saúl cuando le descubrieron lo mal que había hecho? Le dijo al profeta: no le vayas a decir al pueblo que yo me equivoqué, le dijo Saúl. David le dijo, al contrario, le dijo al profeta: perdóneme, voy a hablar como salvadoreño. Profeta, le dijo, la regué. De inmediato creo que se dio la vuelta con la misma ropa que andaba y se fue al templo a llorar 7 días. 7 días tirado en tierra, 7 días en el piso.
7 días llorando, porque David le decía: puedes quitarme lo que quieras, pero no me vayas a quitar tu Santo Espíritu. David conocía la historia de Saúl, conocía que porque falló a Dios y no se arrepintió, no buscó la casa de Dios, no cambió de actitud, sabía que Dios le había quitado su presencia, y le dijo: mira, David le dijo al Señor: mira, Dios, puedes quitarme lo que quieras, pero no me quites el gozo de tu salvación. Vuélveme, que tu espíritu noble me sustente, vuélveme tu presencia. Le está diciendo David: yo sé que fallé, yo sé que me equivoqué, pero si me prometes que tu presencia va a estar conmigo, yo me conformo, Señor. Es más, quítame lo que quieras, quítame, llévatelo todo, pero no te lleves tu presencia, porque una persona que tiene la presencia de Dios tiene el favor, la restauración y el perdón de Dios, y necesitamos eso. Si hay un Natán que nos ha hablado, es para que cambiemos de actitud. Número 2, si Dios usa un Natán y nos confronta, es porque tiene que haber una actitud de arrepentimiento. David respondió a Natán y le dijo: reconozco que he pecado delante del Señor. ¿Sabe qué dice Salmos capítulo 32 versículo 3? Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones delante de Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el Salmo 32. ¿Alguien ha leído el Salmo 32? Empieza: dichoso el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay iniquidad ni hay engaño. Y empieza David y dice: mientras yo no le confesé el pecado al Señor, yo comencé a envejecerme por dentro y por fuera. Me volví, dice él, como un desierto por dentro. O sea que David sabía que estaba mal, pero tuvo que haber una confrontación para que él se arrepintiera de lo que había hecho. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que encubre el pecado no va a prosperar jamás. A veces la confrontación, ¿sabe qué nos hace ver? Que le hemos fallado. La confrontación, ¿sabe qué nos hace ver? Que tenemos que reconocer que hemos pecado. David, ahora que lo confronta Natán, dice: yo confesé mis transgresiones delante de ti. Hermano, el ser humano tiende a no aceptar los errores. Como ser humano casi siempre nos justificamos. Y por eso que Jesús reprendió a los discípulos, o mejor dicho a los fariseos, y les dijo: ¿por qué ustedes se fijan en la paja de su hermano y no se ven en la vida que está dentro de ustedes? Porque es bien difícil reconocer. Y casi siempre cuando como pastor le voy a hablar, llamo a alguien por alguna situación, me dice: está bien que me corrija, pero hay otro que está haciendo cosas peores, me dice. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia en el espíritu. Porque David nunca le dijo: mira, pero Saúl se equivocó. No, le dijo: le fallaba al Señor. La manera más débil de nuestro espíritu es acusar a otros cuando nos están haciendo ver que lo que estamos haciendo está mal. Eso pasa con los niños. Cuando uno le dice: mire, voy a corregir. Ya, pero usted no corrige a aquel otro, porque aquel es el preferido, dice. Y dice: tira al otro. No, él es el preferido. Porque normalmente no nos hace, desde niños traemos como esa actitud de no querer reconocer que hemos fallado. Pero ahora que David falla, dice: yo reconozco. Y en el Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Le dice David: líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos de los que están aquí le piden perdón al Señor por las noches? Levántame la mano. Le recomiendo que le pida perdón al Señor. Le voy a ser sincero, le voy a decir por qué. Muchas de nosotros, como dijo David, pecamos y ya ni la conciencia ni el espíritu nos reprende. Y esos son aquellos ocultos. Y mire, hermano, ¿qué cuesta reconocer?
Yo después que predico me dice la hermana Mayra, eso no tuvo que haberlo dicho. Mire, eso no tuvo que haberlo hecho. Y a veces me justifico, no, pero es que cabía ahí. Pero ¿qué cuesta decirle, sí, de verdad que tenés razón? Qué barbaridad. No, pero es que la gente, no es la gente. Es que cuando uno encuentra a un Natán hay que bendecirlo, hay que decirle gracias, porque es por su actitud ha habido un arrepentimiento en mí. Número 3. Con esto terminamos esta mañana. ¿Sabe que cuando hay un Natán y todos necesitamos un Natán, David entiende algo? Que no se puede quedar lamentando toda la vida de los errores del pasado. ¿Sabe qué hace David? Oiga, por favor. Segunda Samuel capítulo 12 versículo 23. Cuando Natán lo confronta dice, mas ahora dijo, que había muerto el niño del pecado. ¿Para qué ha de ayunar? ¿Podré yo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice la Biblia que 7 días David pasó tirado en el piso, en el polvo, en la tierra. Dice que los que andaban cerca de él, dice que no hallaban cómo decirle. Porque dice que David no comió, pidiendo el milagro para que el hijo se resucitara. Y pasó ahí, hermano David, y le dijeron, mira, le dijo el profeta, ese niño de pecado se va a morir. Qué golpe el corazón de David. Dice que dijo, voy a ir a ayunar, voy a orar, voy a interceder. Tal vez Dios tenga misericordia, pero Dios no cambió los planes. Ahora, los criados no hallaban cómo decirle, David, el niño. Y David lo ve que estaba secreteándose por ahí y le pregunta, ¿qué le pasa? No, dijeron, ¿le decimos o no le decimos? Es que si estos 7 días que el niño estaba enfermo, no comió. Y hoy que le digamos que ha muerto. Y David se levanta y le dice, una pregunta, ¿ha muerto el niño? Sí, rey, le dije, ha muerto. Entonces dice que David se sacudió la tierra. Se bañó, se cambió, se ungió y dijo, voy a ir a bañarme. Dijo, tráiganme comida, y todos se quedaron así. Dijeron, ¿cómo, David? Cuando el niño estaba vivo, tú todavía no comías, no bebías nada. Y hoy que el niño se ha muerto, ahora estás. Y David le dice una palabra, es que por más que haga, lo voy a hacer volver. Es más, yo voy a ir a él. Pero dice David, pero yo no me voy a quedar de aquí en adelante. Ya hice lo que tenía que haber hecho. Ahora me sacude el polvo y ya no me voy a levantar de esos errores. Ya no voy a vivir, hermano, expulgando, escarbando o haciendo algo en aquello que me equivoqué. Ahora me levanto de actitud. Cuando Dios nos confronta, hay que sacudirse el polvo, hay que cambiar de actitud y hay que seguir adelante. La vida es dura, pero Dios es fiel con nosotros. Yo le dije a ustedes que después de la muerte de mi hermana, le dije al Señor que ya no iba a predicar. Pero un mes después ya no aguantaba. Y yo le dije al Señor, yo no voy a predicar mensajes de sanidad porque no sanaste. Y de hecho de mi hermana Mayra es testigo. Yo le dije, mire, yo creo que mejor vamos a traer las cosas que hemos dejado y nos volvemos porque yo ya no quiero pastorear. Pero les he contado a ustedes que en ese mes, toda la noche, hermano, soñaba que estaba predicándole a gente gozosa como usted. Toda la noche soñaba, hermano, que estaba predicándole a gente dormida. Digo, a gente. Y soñaba y quizás está tirando, hermano. Me miraba en campañas. En ese entonces hacía una agenda de campañas, hermano, por todos lados. Hermano, salía campaña por un lado, por otro. Y yo me miraba. Almas, me miraba la gente sanando y no aguanté, hermano. Entiendo que fue Dios el que cambió la actitud, pero algo me ha enseñado el Señor, que no me voy a pasar toda la vida en el suelo llorando por aquellas malas que hice. Tengo que levantarme en el nombre de Jesús. Iglesia, ¿cuántos se han equivocado alguna vez? Suelte las cenizas y levántese. Ay, que dejé ir un amor de hace 20 años, hermanos, por el amor de Dios. Amores bienes, amor en van, y no se la canto porque es pecado. Hay gente que vive lamentándose hasta por la cama que se le cayó hace 3 días. Hay gente que se lamenta que mira lo que me hiciste. Y David dice, señores, el niño se muere, no me voy a estar lamentando.
Oigan, oigan, varones, oigan. Dice que David se levantó de actitud. Se fue a bañar. Y le dijo, otra vez se llegó a la muchacha. Y de allí nació un niño que Dios le dio el nombre de que Elías significa amado por Dios. Y dice la Biblia que no le pusieron, David dijo que así se iba a llamar, pero parece que la esposa le puso Salomón. Y cambiaron los papeles de lo que Dios había dicho. ¿Qué le quiero decir con esto? Nunca alteremos lo que Dios nos ha dicho. Cuando nos levantemos del polvo y del dolor, cuando ya haya gozo, no cambie lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando alcance, cuando ya tocó el cielo, mantenga los pies todavía en la tierra. Recuerde que un día estuvo en el polvo y que ahora está en las alturas, gracias a Dios, porque la Biblia dice que Él nos hace sacar del muladar y nos sienta con los príncipes de su pueblo. Perdóneme, no todos los que estamos aquí en alguna vez hemos lamido el polvo, hermano. En la deuda, en la enfermedad. ¿Quién no ha tenido un hijo enfermo? Se toca a fondo, mis señores. Se toca a fondo. Y uno allí le hace promesas también. Y uno allí le promete todo. David, después de estar en la tierra, en el polvo, dice, yo no me voy a quedar lamentando toda la vida. Y hoy sí termino con esto. Muchas veces dedicamos más tiempo a lo que hicimos que a lo que Dios tiene por delante. Muchas veces nos lamentamos. Y mire, hermano, yo no sé por qué, pero la conciencia muchas veces nos traiciona y nos almacena tantos malos recuerdos. Yo les soy sincero. Hay etapas en la vida que yo quisiera arrancar esa página. Yo nunca hubiera querido vivirlas. Yo sé que usted también. Hay etapas en la vida que usted quisiera, hermano, ver puesto en un diario como se hacía antes, arrancar eso y se olvidar, pero es tan difícil porque la conciencia nos lleva a nuestros errores. Pero ¿sabe qué? La Biblia me manda a mí que si Dios borró mi pasado, dice Pablo, tengo que enfocarme en lo que está por delante y no en lo que está atrás. David dijo, es cierto, le fallé a Dios, es cierto, voy a pagar la consecuencia, pero ahora me levanto, yo no puedo hacer nada. El niño ya se fue, lo que se fue, y ahora me levanto porque hay un Dios, dijo David, que yo sé que puede hacerme sentar en lugares especiales. No podemos seguir lamentándonos de lo malo. Porque fue tan, perdóneme, pero uno a veces hasta se quisiera dar en la pared. ¿Por qué fue tan duro? ¿Por qué hice esto? David no, David dice, ahora me unjo, me levanto, porque por más que haga, no voy a hacer regresar a ese hijo. O sea, David dice, tenemos que aprender que no me voy a quedar lamentando. Cuando alguien nos confronta de parte de Dios, no es para que nos lamentemos toda la vida. Es para que nos sacudamos el polvo. ¿Sabe qué le dijo Dios a la nación de Israel? Cuando salieron de la cautividad, sacúdanse el polvo y vístanse de gloria. Sacúdanse el polvo de la cautividad de Babilonia y vístanse de gloria. Porque a veces hay que sacudirse, hermano. Y esta mañana, sacúdase todas las maldiciones que le tira la gente. En el nombre de Jesús. Hay gente que quiere verlo a veces, y lo digo porque uno a veces se encuentra con personas lanzando maldiciones y diciendo tonterías, pero todo eso lo sacudimos y nos levantamos en el nombre de Jesús. ¿Alguien se puede poner de pie esta mañana? Un filósofo dijo una vez, nuestra mayor gloria no está en caer, dijo, sino en levantarnos una y otra vez. ¿Me ayudan en la pantalla ahí, por favor, para los del otro lado? Vamos a cambiar. Nuestra mayor gloria no está en nunca,
sino que nuestra mayor gloria está en levantarnos cada vez que fracasamos. ¿Qué le parece si esta mañana terminamos diciéndole al Señor que le damos gracias por confrontarnos, y que si hemos hecho lo contrario a que Él nos ha pedido, que nos perdone? Es más, no sé si no se ha cortado la transmisión. Queremos hacer una oración, la iglesia ora, y si las personas que algunas veces nos han pedido, yo quiero que ahí donde usted está, detrás de un teléfono, o después que vea esta predicación, si quiere pedirle perdón al Señor, usted puede repetir conmigo y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que yo no puedo justificar mis obras delante de ti. Me arrepiento, recibo tu amor y tu perdón para que tú me justifiques delante del Padre. Señor, reconozco que moriste por mí. Reconozco que solo tú me puedes salvar. Te recibo ahora y me convierto en tu hijo. Y ahora no sé si los que están presentes acá pueden orar al Señor, y si hubiera alguien que quisiera venir a los pies del Señor, de los que ya estamos acá, presenciales, Dios puede perdonarlo. Dios puede restaurarlo. Dios quiere glorificarse. Hay un Dios maravilloso. Toda la iglesia le decimos: Señor, perdona. Toda la iglesia le decimos: Señor, quiero aprender a valorar a aquella gente que no me juzga, sino a aquella gente que me confronta para volver a mis caminos.